Buenas noches. Hoy vamos a hablar de una peste que recorre el ambiente. Es la peste de la verdad y presenta su fase más agresiva en años electorales. Acompáñeme. Y dijo el Dios televisor: seguirás fielmente al que tenga más rating. No desearás el conocimiento del prójimo. Me encenderás todo el día, pero nada esperarás de mí. Y lo más importante, tienes prohibido pensar. Bueno, empezamos con las preguntas así a quemarropa, medio ping-pong, Luis Alberto, ¿le parece? Bueno. ¿Pong o ping? Ping y pongi. Ping y pongi, ¿eh? Si pudieras eliminarte un defecto, ¿cuál sería? ¿Sos celoso? Pero a mí me encantan todos esos epítetos. ¿Qué te hace reír? ¿Primer beso? Sí, No. Sí. ¿Dónde? en el cine Casablanca. ¡Otro cine, che! Se pusieron de acuerdo. Los blancos debutan en el cine con el beso. ¿Se acabó? 20 años Hay era preguntas bastante. que no se hacen. Hay preguntas que no se hacen. ¿Usted golpea a su mujer? ¿Es psicopático? ¿Tiende a enojarse y a explotar? ¿Fuma? ¿Es alcohólico? ¿Consume estimulantes? ¿Padece usted alguna enfermedad grave? ¿Tiene tendencia a deprimirse? ¿Es usted homofóbico? ¿Es racista? ¿Es sexista? ¿Es gay? ¿Se disfrazó de mujer en alguna festichola? ¿Tuvo fantasías sexuales con niños o animales? Se puso de moda en algún momento. Han aparecido algunos entusiastas que sostienen la conveniencia de que los políticos blanqueen o transparenten su vida privada. Las figuras públicas comprometidas en cargos de importancia, como la presidencia o algún ministerio, por ejemplo, se dice, deberían someter al escrutinio de la opinión pública la parte privada de su vida que pueda tener alguna incidencia en el desempeño del cargo o de la función. Un test, un interrogatorio al servicio de un retrato diagnóstico completo del candidato. No sea cosa que después haya sorpresas decepcionantes o metidas de pata que entorpezcan el juego fluido de la democracia. La inexorable luz de la verdad debe iluminar todos los rincones oscuros de su vida y penetrar en los pliegues más perversos e inconfesables de su psicología. Una dosis de pentotal sódico. Vamos hacia una nueva peste de la verdad. Una dosis de pentotal sódico. Vamos hacia una nueva peste de la verdad. Es claro que esta glasnost, este ritual de transparencia, como decía el francés Baudrillard, solamente sirve si se ejecuta en periodo electoral. Después es demasiado tarde. La luz debe iluminar no al político, sino al candidato. De hecho, el candidato es una figura que le pertenece a la lógica electoral y no a la política. Construido y sostenido precisamente por esa ansiedad imaginaria, por esa circulación asordinada de afectos, de rumores, de creencias y de sospechas, el candidato nos devuelve la fragilidad de su propia imagen bajo la forma de una angustia. Primero nos enamoramos y ahora, como a todo enamorado, nos atraviesa una especie de horror a ser engañados o defraudados. Debemos llenarnos de precauciones para que el organismo que elijamos para aparearnos sea viable. Debemos llenarnos de precauciones para que el organismo que elijamos para aparearnos sea viable. ¿Cuánto hace que están juntos ustedes? Se lo van a haber contado 1000 veces, pero yo no sé. Un montón de tiempo. Un montón, ¿no? Sí. Si habrá cosas para contar. Pero casados hace poquito. ¿Hace poquito? Sí. Un día nos casamos en la cocina de casa. ¿Cómo en la cocina? Así como le digo. No, pero no sabía. ¿Cómo Sí, en la sí, trajimos el jueves, vino a la cocina, sacó el libraco ese, puso un... cocina? ¿Dónde puso el libro? Ah, Arriba sí, de la- de la mesa. En la mesa, en la cocina. Después comimos Pero un vecinos picadito. salieron de testigo. Sí. ¿En serio? Sí, ¿En serio? Lindo, me encanta. Fue ¿En así, serio? sí. Aparte, no, está Tenemos bárbaro. la foto y todo. Por otra parte, la máquina transparente funciona si se basa exclusivamente en una confianza simplona de la sociedad en la sinceridad radical del candidato,
entendida todavía más simplonamente como una correspondencia plena entre su palabra y la realidad. El universo simbólico de la representación, así, se debilita cada vez más. El político no es ya un envío a la doctrina o a la ideología, ya no es política o filosofía, sino una figura privada y opaca cuya transparencia hay que forzar. Vivimos horrorizados por la posible maldad oculta tras la opacidad del otro. No queremos correr riesgos y por eso vamos a forzar la peste de la verdad. Supongamos que una vez elegido, el candidato viola ciertos aspectos del acuerdo, veta una ley sancionada legislativamente, digamos, porque va contra sus propios principios. Hay entonces una súbita aparición de los rasgos singulares privados de la superpersonalidad del caudillo, saltando por encima del contrato mismo de la política. 23 años después que se presentara el primer proyecto, el Parlamento aprobó a comienzos de esta semana la despenalización del aborto. Pero dando cumplimiento a lo reiteradamente expresado en forma pública, el doctor Tabaré Vázquez interpuso el veto a los capítulos 2, 3 y 4 de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Una vez estampada su firma, la resolución del Poder Ejecutivo comenzó a circular entre los ministros del gabinete que han manifestado su adhesión a la posición del primer mandatario. Cada vez menos llamados a defender la universalidad del contrato, ahora entendemos que lo mejor es jugar a una especie de blanqueo profiláctico del candidato, investigar qué aspectos torcidos de su mundo privado podrían, eventualmente, atentar contra la universalidad pública del contrato. Así, el miedo a la impensada aparición de un poder territorial parece disparar más medidas territoriales y no una respuesta desde la universalidad de la política. Ahora bien, una cosa es organizarnos para derrocar a un tirano o para expulsar a un mal gobernante. Otra cosa completamente distinta es llenarnos de procedimientos y dispositivos anticipatorios para evitar que un tirano aparezca en el futuro o que una mala figura pueda ocurrir en la vida pública. La primera lógica es crítica y emancipacionista. La segunda es obsesiva. En la segunda nos llenamos de rituales y de ceremonias, de pequeñas magias destinadas a conjurar el mal, a impedir su advenimiento, a velar por el estado actual de la comunidad. Uno de esos rituales obsesivos es el suero de la verdad. Bien, vamos a la tanda y luego vemos a dónde nos lleva todo esto. ¿Sos celoso? Supongo que sí, pero normalmente el que se casa con una mujer bonita tiene que aguantar. Y acá queremos la verdad, Luis Alberto. ¿Cuántas novias le presentaste a tu mamá? Ninguna, solamente Julita porque nunca tuve novio. Tuve